Un estudio realizado sobre la oración en el año 2024 dio como resultado que solamente el 44% de los creyentes en Jesús tenían una vida constante de oración, una vida diaria de oración, cuando en el 2007 los resultados decían que era más o menos un 58% de las personas. ¿Qué nos muestra esto? Que cada vez menos personas desarrollan una vida de oración constante, pero el problema no es solo cuánto se ora, sino que esa oración se traduce en obediencia y en acción. Dios no solo busca personas que hablen con Él, sino personas que vivan conforme a lo que Él dice. Así que para todos, muy buenos días, que Dios los bendiga, que hoy sea un día sobrenatural. Hemos estado llevando a cabo esta semana una serie que se llama El Poder de la Oración y el título de hoy es De la oración a la acción. Y es que la oración sin acción se vuelve una buena intención, pero también la acción sin oración trae confusión. Está un poquito enredada la frase o no. A ver, se las vuelvo a repetir. La oración sin acción se vuelve solamente una intención, pero también la acción sin oración trae confusión. Y es que la vida cristiana nos llama a vivir en comunión con Dios, a orar, a leer la Biblia, pero también a accionar, a no quedarnos solamente en esas buenas intenciones. Pero vamos entonces a ir a la palabra de Dios. Y hay un versículo que les tenía por acá listo y ahora ya no lo encuentro. Ya, Lucas 3:21. Si tienen por ahí la Biblia, vamos a abrirla en este momento. Lucas 3:21 dice de esta manera: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Este es un momento especial porque es cuando Jesús da inicio a su ministerio. Nos recuerda la palabra que él fue hacia donde se encontraba Juan el Bautista y le pidió que lo bautizara. Y dice el relato bíblico que Juan le dice: no, yo no soy digno ni de desatar la correa de tus sandalias, yo no te puedo bautizar. Pero Jesús le dice: es necesario, o sea, yo tengo que cumplir, yo tengo que ser obediente. Así que Jesús va a las aguas, recibe el bautismo, pero al salir del agua dice la palabra que él estaba orando. Jesús levantó sus ojos al cielo, quizás levantó también sus manos y comenzó a hablar con el Padre. Y la Biblia dice que el cielo se abrió. ¡Wow! Esto es impresionante, esto es poderoso porque Jesús estaba orando. La oración entonces abre el cielo, pero la acción manifiesta lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. A ver, permítame un segundito. Vamos a aprovechar este momento para compartir. Si ustedes tienen por ahí la forma de mandarle este envío a alguien más, ustedes que están en Instagram. A ver, un saludito para todos. Pati Jiménez, Dios la bendiga. Vero, está también Gustavo y todos ustedes en TikTok. Gracias por estar ahí. Esta mañana nos tocó tener paciencia con la conexión. Pasan a veces cositas que uno no quisiera que ocurran, pero pasan. Lo importante es que están aquí. Gracias de verdad por compartir con otros, por los taps, porque definitivamente es la única forma en que esta palabra le llega a más personas. Hola, mi Jackie Bella. Jackie se encuentra en Ocotal, Nicaragua. Qué alegría ese saludo. La extrañábamos por aquí en el devocional. Bienvenida Lisandra, Andrés Sánchez. A todos, gracias por esos taps. Gracias por esas donaciones, resiliencia, por ese corazoncito. Que Dios te bendiga mucho más. Bueno, vámonos entonces al primer punto que les preparé para hoy. La oración alinea nuestro corazón con el corazón de Dios. Miremos ahora Lucas capítulo 11 y versículo 1. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Qué hermoso, enséñanos a orar. Ellos pudieron haberle dicho: Señor, enséñanos a multiplicar los panes y los peces, enséñanos a hacer milagros sobrenaturales, enséñanos a resucitar muertos. Y por supuesto que Jesús les modeló lo sobrenatural, les modeló el poder de establecer el reino de Dios en la tierra. Pero
para ellos era tan impactante la vida de oración de Jesús que los discípulos vieron algo especial en él y no dijeron entonces, Señor, queremos predicar. No, ellos de verdad entendieron algo profundo, que el poder público de Jesús venía de una vida privada de oración. Jesús vivía en dependencia total del Padre. Y la oración entonces no solamente es pedir cosas, la oración también es expresar gratitud, es reconocer nuestra dependencia y es buscar la voluntad de Dios. Por eso Jesús les enseñó. Miremos lo que dice ahí mismo en Lucas 11:12. O sea, ellos le piden, Señor, enséñanos a orar, y Él les da un modelo. Y dice el versículo 12. Ay, perdón, el 2. Es Lucas 11:2. Bueno, ellos le piden que le enseñe a orar y luego el versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Entonces la oración comienza alineando nuestro corazón con el corazón de Dios. Nosotros somos Comunidad de Gracia Keiri. Para los que recién están llegando, mi nombre es Andrea Camelo. Todos los días llevamos a cabo este devocional y esta semana hemos estado en una serie sobre la oración. Esta mañana, no sé cuántos de ustedes lograron acceder al Zoom que tenemos. Estuvo nuestro hermano José Jiménez, él es el esposo de Patti, que ustedes siempre la ven por acá en TikTok o en Instagram, siempre apoyando, siempre orando con nosotros. Y el hermano José nos hablaba que es como si la oración tuviera dos caras, ¿cierto? Por un lado está ese anhelo, está ese doblar las rodillas, pero por el otro lado está la acción. Empezamos a actuar, empezamos a movernos, y esto es lo que Jesús nos enseña también en la oración modelo, en el Padre Nuestro. Él enseñó entonces que oraran diciendo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, la oración comienza alineando esa visión que hay en el corazón, ese anhelo que hay en el corazón con el cielo, con la voluntad de Dios. Jesús enseñó sobre la oración en diferentes parábolas. Por ejemplo, en Lucas 18 les enseñó también una parábola sobre la importancia de orar y no desmayar. Les voy a leer Lucas 18:1. Lucas 18:1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Muchas veces nosotros no vemos resultados instantáneos, no vemos respuestas como nosotros queremos, pero no podemos desmayar. Tal vez esa oración que tú paraste de hacer hoy ya tenía una fecha para tener una respuesta, quizá era ese día, quizá era el otro día, pero tú dejaste de orar. No puedes parar, tienes que seguir confiando. Y en esta parábola, Lucas 18:1 dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre y no desmayar. Esta es la historia de una viudita que venía donde un juez que era injusto. Y ella venía todos los días, ella era constante, mañana, tarde, noche, ella perseveró, y a pesar de que el juez al principio dijo, ay no, esta señora me va a cansar, no, ay, la ignoraba, pero dice el versículo que llegó un momento donde dijo, yo le voy a hacer justicia a esta señora, no sea que llegue ya al punto que me lleve al límite. Esta viudita nos demuestra tres cosas, nos demuestra fe, nos demuestra dependencia y nos demuestra perseverancia. Ahí en Lucas 18, vamos a leerlo. Ya les leí el 1. Entonces, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Esa pregunta yo creo que es para nosotros hoy. Venimos delante de Dios, estamos orando, tenemos una visión en el corazón, pero la pregunta al final de este párrafo es, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que hay fe en nuestros corazones? Entonces esta mujer nos muestra tres cosas: fe, dependencia y perseverancia. Pero aquí viene algo importante: la oración no es el final del proceso, todo lo contrario, la oración es el inicio de ese proceso de cambio, de ese proceso de sanidad, de ese proceso de libertad. Número 2, la acción manifiesta la voluntad de Dios. Entonces la oración nos conecta con Dios, pero la acción revela a Dios al mundo. La acción revela que hemos estado con el Señor. Cuando tú vas y tus hijos te ven como una mamá más sonriente, cuando vas y tus hijos te ven como un papá responsable, como un hombre de fe que ora, que lee la Biblia, entonces esas acciones están manifestando, están revelando que tú vives en la voluntad de Dios. Porque muchos creyentes dicen, estoy esperando a que Dios haga algo, ¿sí ves? Pero muchas veces Dios responde diciendo, ahora ve y haz lo que yo ya te mostré que hicieras a través de la oración. Ayer hablábamos de cómo escuchar la voz de Dios. Entonces definitivamente cuando escuchamos a Dios necesitamos también obedecer a Dios. ¿Y cómo nos habla Él? A través de su bendita palabra, su palabra que es viva, su palabra que es eficaz. Y la oración entonces revela que hemos estado con Dios y lo manifestamos. Muchos creyentes están esperando que Dios haga algo, pero Dios nos está mandando a nosotros a actuar. Jesús es nuevamente el ejemplo. Él oraba constantemente, pero luego sanaba, servía, predicaba, liberaba a los oprimidos por el diablo, liberaba a los cautivos. Entonces la oración trae dirección, pero la acción manifiesta entonces que hemos estado con el Señor. Los discípulos aprendieron esto. Cuando uno lee Hechos, por ejemplo, en Hechos 1, es muy lindo porque ahí nos muestra la promesa del Espíritu Santo, luego la ascensión de Jesús al Padre. Y él vino, él nació como un bebé, creció, se hizo hombre, fue a la cruz y nos dio ejemplo de la oración, nos dio ejemplo de la acción. Pero este capítulo 1 es muy impactante porque la Biblia dice que cuando vio a los discípulos juntos les mandó que no se movieran de ese lugar, sino que perseveraran. Y dice la Biblia que estaban todos unánimes, juntos, reunidos en oración, cuando vino un de repente. El Espíritu Santo los bautizó, pero ellos tomaron una acción. ¿Y cuál fue esa acción? Obedecer. Jesús les dijo, quédense aquí. Miremos Hechos 1, versículo 4. Hechos 1, 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo, versículo 7, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los mandó que se quedaran reunidos, les mandó que oraran, que perseveraran, pero les dio también la promesa del Consolador. Cuando Jesús les anunciaba que él iba a ser traicionado, que iba a ser vendido, que iba a ir a la cruz, ellos se entristecían, pero Jesús les dice, no se turbe su corazón, no tenga miedo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y eso es lo que está ocurriendo acá en Hechos. Jesús asciende al Padre, pero cumple la promesa. Cuando tú llegas a Hechos capítulo 2, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, Hechos 2:1, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas y se les, no, yo dije se les repartieron y dices, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó mucha multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo: ¿no son estos todos galileos los que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia, y en Panfilia, y en Egipto, y en las regiones de África y más allá de Cirene, y en romanos que aquí residimos, junto a judíos como prosélitos, cretenses, árabes, oímos hablar en nuestras lenguas maravillas de Dios y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Wow, cómo la oración produce un fruto, cómo la oración produce respuesta y cómo esa respuesta también puede producir en los que están afuera o una actitud de bendición o una actitud negativa, ¿cierto? Vemos acá que cuando ellos estaban ahí en el aposento alto en Jerusalén reunidos, viene el Espíritu Santo y dice que ellos comenzaron a hablar en el idioma de los medos, de los persas, de los capadocios, de los de Egipto, de los de Frigia, y ellos decían: ¿cómo es que están hablando en esos idiomas? ¿Cómo pueden? Y lo que ellos hablaban era las maravillas de Dios. Así que cuando tú escuchas a una persona hablar en lenguas, no te rías, no pienses que eso es locura, no pienses que es mentira, que está fingiendo, porque está contando las maravillas de Dios. El Espíritu Santo viene, se derrama y a través de ese lenguaje uno se comunica directamente con el Espíritu de Dios. Y ese sello del Espíritu Santo fue el que marcó la diferencia. Jesús les enseñó a orar, les enseñó el Padre Nuestro, les enseñó a pedir que venga a su reino, a orar por las necesidades, a perdonar, pero ahora les enseña cómo la oración desata la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino, los transformó por completo. Vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro, que era un hombre quizá sanguíneo, un poco impulsivo, que le cortó la oreja a este otro oficial que venía a llevarse a Jesús, a arrestar a Jesús, un Pedro que quizá en un momento negó a Jesús, no una ni dos, sino tres veces, pero ahora lleno del Espíritu Santo, tú lees ese mismo capítulo 2, o sea, yo les leí hasta el 13, ya en el versículo 14, perdón, Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, que esto sea notorio y comiencen a oír mis palabras. Y comenzó a predicar y comenzó a hablar del Espíritu Santo, y ese mismo día se convirtieron miles de personas y entregaron su vida a Jesús y creyeron en el mensaje. ¿Por qué? Porque hubo una acción. Cuando pasamos de la oración a la acción hay resultados. Claro, van a haber personas que se rían, van a haber personas que no crean. Cuando tú tienes un sueño grande, cuando tú tienes una visión grande y comienzas a ejecutarla, claro que en el camino va a haber oposición, va a haber obstáculos, y es lo que vemos acá. O sea, gente se puso a burlarse de ella. Algunos se quedaron asombrados y decían: wow, ¿qué quiere decir esto? Pero otros dijeron: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Pero ellos no estaban borrachos, era bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces la oración que produce compasión, porque los discípulos sintieron ese deseo de ir y llevar el Evangelio, y de ir y llevar esas buenas nuevas, pero también produce valentía. Estos primeros discípulos, estos primeros creyentes, los que se levantaron a predicar la palabra, fueron perseguidos. Desde todo el capítulo 3, 4, ustedes siguen leyendo Hechos de los Apóstoles y se van a dar cuenta que la persecución se levantó de una forma increíble. Luego van a leer la historia, por ejemplo, de Pablo, que antes era Saulo de Tarso, y definitivamente esa oración causó compasión, valentía y obediencia. Así que la oración sin acción se vuelve religión, pero la acción sin oración se vuelve activismo. Si solo hacemos, vamos aquí, volvemos, pero no oramos, no dedicamos un tiempito para escuchar la voz de Dios, para saber cuál es la guía de Dios, eso es simplemente activismo. Entonces,
Cuando se une la oración y la acción, pasa todo lo contrario. Se reproduce lo sobrenatural y se produce el poder del reino de Dios. Así que la oración nos conecta con el cielo, pero la acción lo trae a la tierra. ¿Cuál sería una pregunta para reflexionar en este momento? ¿Será que yo estoy orando, pero al mismo tiempo estoy evitando obedecer? Porque cuando tú oras y das espacio para que el Señor te responda y te hable, Él te va a mandar cosas, te va a demandar cosas, te va a pedir que obedezcas cosas. Entonces, estás orando, pero estás evitando obedecer. Número 2, estás sirviendo, estás haciendo muchas cosas para Dios, pero sin buscar la dirección del Señor. Y por aquí me gusta, Vanessa, esa pregunta que hace, porque ella dice, ¿cómo se acciona? Bueno, hay muchas personas que le dicen, Señor, dame un trabajo, Señor, ayúdame, 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 pero no hacen nada. Y se les presentan las oportunidades, pero las dejan ir. Y alguien decía, la oportunidad viene una sola vez y timbra tu puerta. Si no la tomas, se va. Así de sencillo. Entonces tú estás orando, pero cuando hay una oportunidad y tienes la certeza de que eso es de Dios, de una, tómala, ya sea para un trabajo, que no funcionó, no importa. Como dice por ahí una señora experta en emprender, es mejor hecho que perfecto. O sea, inténtalo, inténtalo, vale más esforzarse, puede que no te quedó perfecto, no era como tú esperabas que resultara, pero hazlo. Hazlo, o sea, es el momento de actuar, es el momento de obedecer a Dios. Pero también lo contrario, o sea, no te pongas a hacer un montón de cosas sin estar segura, sin estar seguro que eso es la voluntad de Dios y que has escuchado verdaderamente al Señor. Entonces, ¿cuál podría ser también una acción espiritual? Bueno, establecer un tiempo diario de oración. Te lo doy gracias a todos los que se conectan siempre acá en las mañanas, porque ese es un tiempo en el que oramos, leemos la Biblia y eso nos ayuda, pero también necesitamos un tiempo íntimo, a solas y personal con Dios. También escucha lo que Dios te está pidiendo hacer. Y 3, da el paso. Entonces, tal vez Dios te está llamando y la acción, como me preguntaba ahorita Vanessa, puede ser perdonar, puede ser servir, puede ser que Dios te está diciendo, ya, suelta esa ofensa. O sea, ya llevas mucho tiempo cansada, ya llevas mucho tiempo cansado de cargar con lo mismo. Por aquí dice, ¿y cómo se sabe si es la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y todo lo que Él te manda a hacer y todo eso que sientes en tu corazón tiene que ser basado y guiado por la Biblia. Si algo que tú sientes hacer, un impulso que tienes, no está respaldado con lo que dice la palabra de Dios, entonces no es su voluntad, porque sabemos que Él nos oye y Él nos guía completamente. Y todo debe alinearse a Él, a la Biblia. Y tú puedes decir, ay, pues que eso suena muy bonito, pero tradúzcalo, a ver, diga en español. ¿Cómo puedo saber yo qué es la voluntad de Dios? A ver, me gusta leerlos, escriban ustedes. ¿Qué más podemos nosotros hacer y cómo tú has vivido una experiencia en la cual dices, eso era la voluntad de Dios? Quizá Dios me evitó hacer esto, puso en mi corazón el deseo de frenar, de parar, porque ese no era su plan para mí. A ver, compartan ustedes, me gusta leerlos. Gracias, Byron, por unirte. Dios te bendiga. Bendiciones desde Chile. También para ti, Vive. Gracias, gracias, gracias. Ahora aquí Patti en Instagram nos dice, cerrando la puerta para estar sin bulla, sin todo ese ruido que hay alrededor. ¿Quién más quiere compartir un poquito? Amar y perdonar, porque Dios nos perdona cuando erramos siempre, definitivamente. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? ¿Cómo sabemos que es la voluntad de Dios? Buenos días, Glamour, Dios te bendiga. Estamos hablando hoy de oración y acción. Pero alguien aquí nos preguntaba, ¿cómo puedes saber qué es la voluntad de Dios? Bueno, yo pienso que todo lo que esté conforme a su palabra, pues nos va a guiar. Pero ayer creo yo les decía que a veces uno piensa, bueno, si es de Dios me va a dar paz, pero a veces hay cosas que Dios nos manda a hacer, nos impulsa a hacer, que en el momento no nos dan paz, pero las hacemos en obediencia. Pero bueno, ustedes están muy calladitos hoy. Ay, qué bendición, Jospec, Dios te bendiga mucho. ¿Ya tomaron cafecito? No, yo estoy con un café delicioso de Fusion que me regalaron y con un bello pocillo mexicano. Bueno, vamos a seguir. A ver, ¿qué dice por aquí Jackie? Dando gracias a Dios por todo,
aunque poco, nos da paz para esperar con fe la promesa. Amén. Leslie dice que va corriendo ahorita para buscar a su bebé, que Dios la guarde, la proteja y gracias por estar ahí. Bueno, entonces la oración abre el cielo, pero la obediencia cambia la tierra. La oración abre el cielo, pero la obediencia cambia la tierra. Un abrazo, Araceli, también para ti. Por aquí también Patti nos da esta respuesta. Dice, Dios nos da la fuerza extraordinaria que no pensamos tenerla. Amén. Bueno, pues vamos a orar, vamos a dejar este momento en manos de Dios, diciéndole que nos ayude a pasar de la oración a la acción y que hoy sea el mejor viernes de sus vidas, que puedan entregar su vida a Cristo. Si hay alguien aquí conectado que a lo mejor dice, a mí me cuesta orar, yo siempre le pido a mi líder que ore por mí, al pastor, a alguien, porque pues las pruebas son muy difíciles. Bueno, hoy el Señor te recuerda que te mantengas fiel y firme. Lina, qué lindo leerte. Dice, la fidelidad a Él en medio de la prueba. Amén, amén. Esperancita Quiñones, Dios te bendiga, qué rico que estás por ahí conectada. Seguimos orando por tu recuperación total de esa cirugía. Así es, dice Leslie, orar y arrodillarme todos los días, que esa es la forma también de poder estar seguros de la voluntad de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por el día tan lindo de hoy. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tus cuidados, Dios, porque tu palabra también dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo. Y sentimos esa confianza, Señor, que aun cuando vamos a descansar tú nos cuidas y que cada día, Señor, lo podemos poner en tus manos. Yo te doy gracias por cada persona aquí conectada. Gracias, Dios, porque tú conoces los anhelos de su corazón, porque tú sabes todo de ellos. Tú sabes si alguno está enfermo, si alguno está triste, si alguno, Señor, necesita un milagro económico, un milagro en una relación, Señor, un milagro en la salud, que seas tú, Señor, haciendo esa intervención divina y que hoy, Señor, sea un día de testimonios. Oramos por Joana, que tiene una entrevista de trabajo y Señor, creemos que tú puedes obrar a favor de ella, que Joana está siendo llena de tu sabiduría para que no sea guiada solamente por sus conocimientos, sino que tú, Señor, le des esa paz y esa presencia tuya. Oramos, como dice Kidian, por todos los niños, por todos los adolescentes, que tú los libres de todo mal, de todo peligro, que los protejas, Señor, cuando ellos van a la escuela, cuando van a un trabajo en este país. Y en muchos los niños comienzan a trabajar a los 15, a los 16 y a veces se exponen a peligros, a gente perversa. Señor, que tú los libres, que tú los protejas de todo lazo del cazador, de toda mujer perversa, de todo hombre perverso, de todo violador, de todas esas personas que practican el tráfico humano, que venden los niños, los jóvenes. Señor, guarda nuestras generaciones, escóndelos, Señor. Mira cuántos tienen personas en la cárcel, familiares, un sobrino, un hijo, quizá de manera injusta o tal vez por un error, por algo pequeño, por algo que se puede solucionar, y te pedimos misericordia, Señor, que tú envíes los abogados, que tú pongas, Señor, tu mano preciosa y poderosa sobre esos procesos en el nombre de Jesús, y no solo los trámites legales por un territorio, por una empresa, por un documento, por un dinero, pero también todos los que están viviendo la situación migratoria difícil, Dios. Cuántos que se conectan aquí, como Dianita Cervantes, que todos los días pide por ese milagro, como Daniela, que ora por esa corte que va a tener, Lucerito, que también el lunes va a tener que ir y presentarse. Señor, que tú los defiendas, que tú los ayudes. Oramos, Señor, que tu gloria y tu poder se manifiesten en cada situación. Oramos por Heidi, Señor, y por las hijitas de Yunei en su colegio. Oramos, Señor, porque hoy es la tercera quimioterapia de Juanito, el primo, Señor, de Leslita. Guárdalo, protégelo. Señor, oramos por las niñas de Fernanda Lucero, por el hermano Juan, su esposo, por su cuñado, por sus cuñadas, por su madre, por toda su familia, que Fernanda pueda ver, Señor, esos testimonios hechos realidad. Oramos, Dios, por Cristi allá en Guatemala, que le abras puertas para la universidad, que le des un mejor empleo. Oramos por Byron, que está en una semana difícil, ha tenido ataques de ansiedad, crisis de asma, pero Señor, él
está en tus manos, Él está cubierto por ti, Señor, que Byron puede haber un milagro sobrenatural. Declaramos sanidad, como dice Jackie, y que toda ansiedad y que todo plan del enemigo en contra de su vida se deshaga en el nombre de Jesús. Cubre a nuestra hermana Jackie, cubre al hermano Byron, cubre señora Angel, a Stephanie, toda la familia y la iglesia Comunidad de Gracia Emanuel allá en Ocotal, Nicaragua, Señor. Líbralos de todo mal, de todo peligro. Trae, Señor, esas personas que están listas para recibir el mensaje de tu evangelio y que sean tierra fértil y que haya una cosecha gloriosa allá en Ocotal, Nicaragua. Estamos pidiendo por los matrimonios, para alguien que está muy mal con su esposo, como dice Blanquita. Todos, Señor, los que están aquí conectados, queremos una intervención tuya en los hogares, en los matrimonios, en las parejas, en los hijos, que se vaya toda rebeldía. Oramos por trabajo, para Marcel, oramos por prosperidad, oramos que tú traigas paz, que tú, Señor, gobiernes allá donde está la guerra, allá en el Medio Oriente. Mira esos conflictos, mira todo lo que está pasando, Señor, allá afuera, pero también en los hogares. Te ponemos a Francisco en tus manos, cúbrelo con tu sangre preciosa, llénalo de tu Santo Espíritu, dale pensamientos de bien y no de mal, y que en todo, Señor, Él te pueda ver a ti, te pueda sentir. Pon a su alrededor personas, Señor, que le hablen de tu palabra, de tu amor. Bendecimos, Señor, la familia de Francisco allá en Chile, cubrimos la vida espiritual de Ángeles, que tú la ayudes. Oramos, Señor, como dice Patti, que tu iglesia sea una contigo como tú lo eres con el Padre. Oramos por Manuel Mota, Señor, fortalécelo, llénalo con más de ti, con más de tu palabra y más de tu presencia. Dejamos este día en tus manos, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, a no solo escucharla, sino también a ponerla por obra. Que hoy podamos, Señor, tener esa disciplina de orar, de conectarnos contigo, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, y que podamos también accionar con fe, con obediencia, así como esa viuda de la cual nos hablabas en Lucas, una mujer que fue paciente, una mujer, Señor, que vino y perseveró y perseveró y perseveró en la oración, y al final pudo ver el milagro. El juez injusto le respondió: cuanto más tú, que eres justo, que eres bueno y que eres poderoso. Dejamos todo en tus manos, Señor, y que hoy sea el mejor día de nuestras vidas, que hoy sea un día de fe, de milagros, y que muchos aquí, Señor, quieran entregarte a ti su corazón, y que hoy haya fiesta en los cielos, porque muchos vuelven al redil, vuelven al camino que eres tú. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Les mando un abrazo grande y de verdad es una bendición tenerlos. Por aquí Esperanza Quiñones dice que hoy le pasó que la música cristiana en Alexa se le paró de repente. ¡Wow! Pero qué bonito poder vivir así en adoración, en nuestro carro, en la casa, donde sea que nosotros estemos. Hermana Esperancita Costa, un abrazo gigante. Leslita, Fernanda, Yunei, mil gracias a ti por haberte conectado. Hermana Domitila, un abrazo gigante allá en Estelí, Nicaragua. También Dianita, seguimos orando por la salud de tu padre, que el Señor se glorifique en él, que esos riñones sean sanos, que él pueda alimentarse y que pueda estar sano para la gloria y la honra del Señor. Estemos orando por don Carlos Hoyos, él es el papá de Diana, que siempre nos acompaña. Dianita es alguien muy especial para nosotros también acá en el devocional. Así es, gracias por esos buenos deseos, mi hermana Patti, hermano Richard, Dios le bendiga. Pero Esperancita, estabas aquí y el Señor nos da la victoria. Gracias a todos. Si Dios lo permite, nos vemos nuevamente el domingo para nuestro servicio en vivo. La próxima semana, si por alguna razón no me ven, es porque estoy luchando con el internet. Voy a estar de viaje y el lugar donde viven mis padres no tiene muy buen wifi, entonces eso es un poco complicado, pero ustedes saben que en el nombre de Jesús ahí vamos a estar y vamos a ver la victoria. También Hey Dian, bueno, no sé tu nombre, apareces como Hey Dina Jelly, está desde Nicaragua, un abracito, una nicaragüense hermosa. El año pasado Dios nos dio la oportunidad de ir a Nicaragua, así que amamos ese lugar. Y para los que viven en Ocotal y no tienen una iglesia, ahí está
Comunidad de Gracia Emanuel. Los invitamos. Que Dios los bendiga mucho. Recuerden que el domingo me conecto con ustedes 11 a.m. y 1 p.m. a través de Comunidad de Gracia Katie, acá en Instagram y ustedes en TikTok. Porfa, pongan la alarma para que se conecten con nosotros, escuchen la alabanza, la prédica. Anoche tuve la gran bendición de predicar en la iglesia y me contaron que muchos de ustedes estaban ahí conectados. Se los agradezco porque ese es un apoyo increíble. Un abrazo, Samita, allá en Ecuador. Qué linda que estuviste aquí con nosotros. No sé si está Lena. Lena también es de el Ecuador. Pero bueno, que el Señor los bendiga grandemente y que pasen un día sobre